Ok, entonces, nuevamente ya saben que hay eje de las abscisas, los había mencionado, el horizontal es el eje de las abscisas, el vertical es el eje de las ordenadas. Por aquí tengo dos puntos que van a tener su respectiva abscisa y van a tener su respectiva ordenada. Sabemos que jamás se han llamado eje X y eje Y, siempre se ha llamado eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Ahora bien, viene un ángulo alfa, donde van a entender que hay dos tipos de ángulo alfa en geometría analítica. El primer ángulo alfa, que es el que estamos viendo ahorita, va a ser respecto al eje horizontal. Fíjense cómo no estoy diciendo con respecto al eje de las abscisas, porque si se quedan con la idea que estoy hablando del eje de las abscisas, van a pensar que el ángulo siempre es con respecto al eje que tengo formando mi plano cartesiano, pero no, es con respecto a cualquier eje horizontal. En otras palabras, sabemos que desde hace algún tiempo nos habían mencionado que los ejes horizontales son aquellos que precisamente obedecen a que se ven hacia el horizonte, por lo cual, si estoy hablando de un eje horizontal, voy a tener un eje horizontal que puede estar aquí, un eje horizontal que puede estar aquí, un eje horizontal que puede estar aquí, un eje horizontal que puede estar más arriba, y con cualquiera de esos ejes horizontales se va a formar ese ángulo alfa. Vuelvo a repetir, no es un ángulo respecto al eje de las abscisas. Sin embargo, como el eje de las abscisas es horizontal, entonces sí se pudiera decir que ese ángulo es con respecto al eje horizontal. Y ustedes conocen las propiedades de geometría euclidiana, donde en geometría euclidiana manejaron ángulos alternos internos, alternos externos, ángulos correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, si están viendo que la pantalla se desaparece varias veces, es porque luego el encodo tiene algunos problemas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo este segmento, resulta que aquí hay un ángulo alfa, pero ese ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que el que tengo por acá arriba o el que tengo por acá arriba. Cualquiera de esos ángulos son iguales, y son iguales precisamente porque se llaman ángulos correspondientes. Acuérdense que todos los conceptos de geometría euclidiana hay que dominarlos, ¿no? No es a lo mejor no lo sé. Por eso están en Classroom, están todos los conceptos de geometría euclidiana que necesitan, que es mediana, que es mediatriz, que es bisectriz, que es incentro, que es baricentro, que es ortocentro, que son ángulos alternos internos, cuánto miden los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Y que les había mencionado ayer que hay que estarlos leyendo a diario. Entonces, este ángulo y este ángulo, si se dan cuenta, son ángulos correspondientes. ¿Qué es un ángulo correspondiente? Aquel que está del mismo lado de la transversal y que está uno interno y el otro externo. Entonces, si es uno interno y el otro es externo, son correspondientes. Y debido a eso, el ángulo alfa puede ser cualquiera de los que se formen con horizontal. Que les quede bien claro ese, porque debido a ese concepto, en muchas ocasiones no entienden la pregunta. Acuérdense que les había mencionado en la clase de ayer que todo matemáticas siempre ha sido extremadamente conceptual. A veces no ponemos tanta énfasis en el concepto, sino solamente les decimos se pasa, se cambia, se elimina, se baja, pero en realidad no les enseñamos el concepto, lo cual es bastante complicado, porque cuando llegan a la superior y no saben los conceptos, no van a poder aplicar absolutamente nada. Entonces, lo primero es que es con respecto al horizontal. Y ustedes saben que todos los ángulos se miden en sentido. Ahí está fallando mucho esto. Sí, ya sé. Espérenme tantito. Y entonces resulta que para que tú puedas medir los ángulos, siempre es en sentido contrario a... ¿Por qué no quiere? A las manecillas. Dime. No sé si esté compartiendo, pero conmigo ya no. Sí, ya me di cuenta, espérame tantito. Ciencia y tecnología. Por eso es indispensable que entiendan que el sentido contrario es de las manecillas del reloj, del 3 al 2, del 2 al 1, del 1 al 12, del 12 al 11, del 11 al 10, del 10 al 9, etc. Entonces hay que ubicar el ángulo siempre con respecto al eje positivo, siempre va a ser con el eje positivo de las abscisas. Y saben que el eje positivo de las abscisas siempre es del lado derecho. Entonces, aunque les estoy diciendo que la horizontal es cualquiera, de todas maneras, este ángulo alfa o este ángulo alfa o este ángulo alfa son idénticos. Eso es conceptual.
Ustedes también saben que todos los ángulos, todos los ángulos, se miden en grados sexagesimales, se miden en radianes, se miden en gradianes y se miden en revoluciones. Específicamente aquí no vamos a utilizar esas medidas, esas se utilizaban en trigonometría. Ahorita lo importante no va a ser precisamente el ángulo, sino lo que va a ser importante va a ser la tangente del ángulo. Y esa tangente del ángulo va a recibir el nombre de pendiente. Pendiente es un concepto que nos enseñaron desde prácticamente el kinder, que nos decían, es que esto tiene una pendiente. Y para que sintieras la pendiente tenías que ir subiendo para que te dieras cuenta que costaba trabajo. Eso es una pendiente. Acuérdense que la pendiente... bueno, vamos a regresarnos un poquito a lo que es geometría analítica. Para que ustedes puedan determinar la tangente del ángulo, pues obviamente hay que dibujar un triángulo. Y con ese triángulo que estoy dibujando, donde obviamente no se dibuja el triángulo, solamente es de referencia, van a tener un ángulo recto y este va a ser el ángulo que van a tomar de referencia. Para poder calcular ese ángulo, tienen que entender que existe un cateto opuesto y existe un cateto adyacente. Por lo tanto, distancia entre dos puntos proviene del teorema de Pitágoras y la pendiente proviene de la tangente del ángulo con respecto a la horizontal. De ahí entonces ustedes se acordarán que sustituyendo el concepto que ustedes saben, una función está basada en operaciones. Una función es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, una tangente debe de ser una definición basada en una operación que se llama división. Y la división va a ser la longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente. Eso ustedes lo aprendieron en álgebra. Función es una definición basada en operaciones. ¿Qué es una tangente? Es una función, por lo tanto, está basada en una división, esa es la operación, de dos longitudes que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Por qué se llama opuesto? Porque está enfrente del ángulo. ¿Por qué se llama adyacente? Porque está pegadito al ángulo. Y de ahí entonces, ustedes van a observar, por lo que ayer dijimos, que tenemos longitudes de este cateto opuesto, que va a ser precisamente la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B, y también vamos a tener este cateto adyacente que va a ser siempre la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B. Acuérdense que habíamos dicho que lo íbamos a hacer por orden de escritura, así como lo estábamos diciendo. Por lo tanto, si yo sustituyo lo que les acabo de mencionar, resulta que en lugar de llamarse tangente, en geometría analítica le vamos a llamar pendiente. Pero esa pendiente debe estar relacionada a los puntos. ¿Qué puntos voy a considerar ahorita? Pues el punto A y el punto B. Recuerden que jamás ha existido el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Eso nunca ha existido. ¿Por qué no? Porque en geometría euclidiana nos enseñaron que los puntos se simbolizan con letras mayúsculas. Entonces, si yo utilizo P1, ya estoy fallando con geometría euclidiana y por lo tanto no estoy cumpliendo con todo el formalismo de matemáticas. A veces lo hacemos de una manera muy ligera y lo hacemos así, pero eso es un error. Recuerden que todas las matemáticas son secuenciales y álgebra le da sustento a todas las demás matemáticas, lo mismo logaritmos, lo mismo geometría euclidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Para ir conservando estándares de calidad. Y de ahí entonces voy a entender que el cateto opuesto es la ordenada de la A. Acuérdense que hay que seguir el mismo orden. Si empiezo con A, voy a empezar con A en la sustitución. Y de ahí le voy a restar la ordenada de la B y lo voy a dividir entre el cateto adyacente, que como ustedes les dije, es el que está en la horizontal. Y eso es la abscisa de A menos la abscisa de B. Y por lo tanto, entonces viene una interpretación. Y la interpretación de la pendiente, acuérdense que las matemáticas se interpretan. No existe o no ha existido jamás un lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, algunos han mencionado por ahí que existe, pero no existe, porque recuerden que un lenguaje es para comunicarse. Entonces, si ustedes quieren decir, quiero ir al baño, el lenguaje matemático, pues jamás van a poder. Por lo tanto, no existe un lenguaje matemático. Si existiera un lenguaje matemático, habría un diccionario de sinónimos, de antónimos, y habría un diccionario que te tradujera el francés al lenguaje matemático y del lenguaje matemático al español. No existe. Por lo tanto, no existe el lenguaje matemático. Lo que sí existe es la interpretación basándote en conceptos. Y entonces, si tú lo observas, la interpretación es que como esto está en el eje de las ordenadas
y el eje de las ordenadas siempre va de abajo hacia arriba, como conclusión de toda esa asociación de ideas, entonces la interpretación es que la pendiente te va a decir lo que vas a subir. Y como la abscisa es horizontal y el horizontal siempre va de izquierda a derecha, lo vamos a interpretar como lo que avanza. Entonces la interpretación es lo que sube con respecto a lo que avanza. ¿Cómo se calcula? Ordenada de la A menos ordenada de la B entre abscisa de la A menos abscisa de la B. ¿De dónde proviene? Proviene de la función trigonométrica. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente y que se puede graficar. Eso es todo lo que deben de aprender de funciones y que ahorita se los deben de estar enseñando en cuarto semestre, o si ahorita no están en la escuela, pues no lo estarán viendo, ¿no? Pero eso es una función. Y entonces, juntando todo, de esta figura yo ya puedo obtener tanto las inclinaciones, porque a final de cuentas una pendiente es una inclinación, y esas inclinaciones ustedes se van a dar cuenta que es la que ya me conozco. Si yo subo, la pendiente es positiva. Esto es subir, porque siempre te han dicho que es de izquierda a derecha. Pero cuando tú bajas, entonces resulta que la pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque de izquierda a derecha vas hacia abajo. Eso nos lo han enseñado desde hace mucho tiempo. Subir es de izquierda a derecha. De donde vas tú, hacia adelante. O sea, de atrás para adelante es subir, porque siempre vas avanzando. Entonces vayan teniendo la noción que todo lo que aprendemos en la primaria, en el kinder, en la secundaria, solamente es juntarlo para poder llegar a las conclusiones. De todo eso que acabamos de aprender, pues ya aprendimos que existen las pendientes y ya aprendimos que existe la distancia entre dos puntos. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues lo único que hay que hacer es empezar a utilizar esas medidas. Y esas medidas se pueden utilizar con dos propósitos. Un propósito es conocer la distancia y otro propósito es conocer la abscisa o la ordenada, dependiendo. O sea, no siempre vas a conocer la pendiente. A veces te van a pedir la ordenada de algún punto o la abscisa de algún punto. Y ahí viene la habilidad de cada uno de ustedes para poder determinar qué es lo que voy a hacer de todo lo que sé de álgebra. Por último, para que quede ya todo bien conceptualizado, existen también, si yo tengo mi eje de las abscisas, ya saben, y mi eje de las ordenadas, jamás se le pone eje X y eje Y. También puede ocurrir que teniendo un punto A y un punto B, lo que yo estoy buscando, lo que yo quiero calcular, es el punto medio. Y si ustedes quieren calcular el punto medio, ahí es muy rápido, porque simplemente el punto medio es un promedio. Entonces, si tú quieres calcular el punto medio, va a ocurrir que el punto medio va a ser simplemente la abscisa de la A más la abscisa de la B dividido entre 2, porque estás calculando un promedio, coma, acuérdense que la coordenada es una pareja ordenada. Primero abscisa y luego ordenada. Abscisa horizontal y ordenada vertical. Y por lo tanto aquí voy a tener una ordenada de la A más una ordenada de la B dividido entre 2. Y con eso ya tengo tres fórmulas. Primer fórmula, punto medio. Segunda fórmula, pendiente. Tercer fórmula, que lo vimos ayer y solamente se las recuerdo, es que la distancia del punto A al punto B siempre va a ser la raíz cuadrada. Recuerden que el radical es un paréntesis, por eso es indispensable que cierren el paréntesis en el lugar adecuado, porque si lo dejan abierto, entonces están cometiendo un error conceptual y no están enseñando que es un paréntesis. Ahí en Word hay un gran error, porque Word solamente escribe esto. Pero acuérdense que Word es un editor de textos, jamás dice que es un editor de ecuaciones. Y el editor de ecuaciones de Word está también mal, porque jamás lo cierra. Ese es un gran falta de profesionalismo con las personas que están ahí, pero pues bueno, no, o sea, simplemente son programadores. Los que somos matemáticos debemos de ser más formales, porque eso nos lleva a la posibilidad de poder implementar tecnología con todo lo que sabemos de matemáticas, ¿no? Matemáticas es la punta de lanza, y con todas las demás materias nos agarramos de matemáticas para poder hacer tecnología, que es lo que se está buscando, ¿no? Entonces sabemos que esto es la abscisa de la A menos la abscisa de la B
Preferentemente siempre comiencen con abscisa, pudieran comenzar con ordenada, pero vamos en orden. Y luego le van a agregar la ordenada de la A menos la ordenada de la B elevado al cuadrado. Y sabemos que el radical, que es el símbolo, debe de estar cerrado exactamente donde termina. Por lo mismo sabemos jerarquía de operaciones y otras cosas que vamos a estar haciendo poco a poco, ¿no? Bueno, entonces, bajo el contexto que tú puedes calcular pendientes, tú puedes calcular distancias, tú puedes calcular puntos medios, pero también puedes calcular ordenadas y abscisas. Va a haber diferentes ejercicios donde te van a pedir diferentes cosas. En algunos simplemente va a ser un cálculo numérico, como si fuera una fórmula, y en otro va a ser resolver ecuaciones, satisfacer ecuaciones, que obviamente depende de cada uno de los problemas que vayamos viendo. Entonces, con el afán que vayan familiarizándose con los problemas, con los ejercicios que vamos a estar haciendo, entonces voy a copiar uno de por acá, para que lo vayan viendo, cómo es que esto es, no podríamos decir un poco demandante, sino más bien es usar todos los conceptos que saben de álgebra para poder utilizarlos y llegar a un resultado. Comencemos con y lo pegamos por acá. ¿Ya estás viendo el ejercicio que acabo de escribir, la que estás en tu casa? Sí, Ok, sí, va que sí va. lo veo. Bueno, va que va. Entonces, todos los ejercicios que voy a estar haciendo van a ser ejercicios que están propuestos en Classroom y que obviamente ustedes los tienen que hacer. El que yo lo haga aquí no quiere decir que ya no lo van a hacer, sino lo van a hacer otra vez en casa sin ver los apuntes y escribiendo todas las conceptualizaciones, porque así lo voy a calificar. Acuérdense que todo lo voy a calificar, perdón, las evaluaciones van a ser aquí. Entonces, ya que hayan hecho la evaluación sin usar calculadora, simplemente le toman fotografía, me lo envían y de ahí yo ya lo voy a calificar, ¿no? La sección que le toque va a ser la evaluación aquí. La siguiente sección, pues también la va a hacer aquí cuando sea el momento de venir, ¿no? Hasta ahorita nada más está conectada una chica en línea, no pasa nada, ¿no? En ese aspecto, primeramente, si me están mencionando que prueba, quiere decir que tú con todo lo que sabes hacer, dime un argumento para poder asegurar que es un triángulo equilátero. Obviamente sabemos que el triángulo equilátero cumple con que los ángulos son iguales. Y además de saber que los ángulos son iguales, también que las distancias deben ser las mismas. Como ahorita todavía no sabemos medir ángulos, obviamente dentro de una semana ya les enseñaré cómo hacer lo de los ángulos. Entonces, simplemente nos vamos a hacer el cálculo vamos a primeramente usar la fórmula de la distancia entre puntos. Recuerden que se llama fórmula porque es una ecuación muy conocida, por eso se llama fórmula. Y una ecuación ya saben que es la igualdad de dos miembros donde en alguno de los dos miembros hay operaciones o en alguno de los miembros es cero. Entonces, la distancia entre puntos, si voy a utilizar esa fórmula, entonces, la primera que debo de utilizar es la distancia del punto M, todo diga re bien, la distancia del punto M al punto N, y sabemos que eso es la abscisa de la M menos la abscisa de la N elevado al cuadrado más la ordenada de la M menos la ordenada de la N elevado al cuadrado en raíz cuadrada. Esa es la primera. Pero de una vez nos echamos la segunda. La segunda menciona que la distancia del punto M al punto P debe de ser la abscisa de la M menos la abscisa de la P en raíz cuadrada más la ordenada de la M menos la ordenada de la P elevado al cuadrado. Y ya saben que el radical hay que cerrarlo. Si no cierran el radical, ya hasta ahí llegaron y está mal, porque voy a estar calificando conceptos y aplicación. Por lo tanto, si se les olvida este cerrado, ya va a estar mal, porque es una conceptualización. Y a lo mejor van a decir, es que se me olvidó. No, si te sabes la conceptualización lo vas a hacer. Si no te la sabes, pues ni lo haces. Obviamente eso es con práctica, por eso todos los días tienen que estar leyendo todas las páginas que están en Classroom, más aparte hacer por lo menos un ejercicio, todos los días incluyendo sábados y domingos, ¿no? Recuerden que mientras son estudiantes,
en algún momento podrán tener algunos privilegios, como los privilegios que tenemos. Y entonces viene la distancia del punto N al punto P, donde ahí sabemos que es la abscisa del punto N menos la abscisa del punto P elevado al cuadrado. Acuérdense que voy a llevar un orden, o sea, lo sigo en el mismo orden de las letras, ¿no? Más un respectivo ordenado del punto N menos la ordenada del punto P. Esto también está elevado al cuadrado y de aquí viene el radical que debe ser cerrado. Entonces, estoy escribiendo el concepto que estoy utilizando para todas y me lo voy a llevar así en triada para que esto sea más rápido, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues entonces lo que voy a hacer es sustituir. Si voy a sustituir, sabemos que sustituir es reemplazar. Entonces, la distancia del punto, la distancia del punto M al punto N, al punto N, se calcula como la abscisa de la M. Sabemos que es menos 1, menos la abscisa de la N, que también es menos 1. Ahí no hay ningún problema, por lo tanto simplemente elevamos al cuadrado y ya está. Más la ordenada de la M, observo que es un 1. La ordenada de la N, observo que es un 3. Por lo tanto, utilizo el paréntesis redondo, elevo al cuadrado y calculo la raíz, escribiendo el radical, cerrándolo donde debe de ser. Hago lo mismo con la distancia del punto M al punto P. Y de ahí sabemos que la abscisa de la M es menos 1. Pero la abscisa de la P se ve bien rara, porque dice que hay que restarle menos raíz de 3. Pero es un número, simplemente es un número irracional. Sabemos que no puede haber dos signos menos ahí juntos, por lo tanto agregamos el paréntesis, que el paréntesis indica multiplicación, utilizo el corchete para elevarlo al cuadrado y luego me voy con la ordenada del punto M, que es un 1, menos la la ordenada del punto M, que es 1, y le voy a restar la ordenada del punto P. Fíjense cómo ahí viene un detallín, porque son dos números. El primero es un número entero, el segundo es un número irracional. Por lo tanto hay que escribir menos, paréntesis, 2 más la raíz cuadrada de 3, porque es un número entero y un número racional. Como los dos forman la ordenada, por eso estoy escribiéndolos en un solo paréntesis. Obviamente utilizo los corchetes, lo elevo al cuadrado y de ahí escribo el radical para saber que eso es una raíz cuadrada. Lo voy a hacer un poquito a la izquierda porque si no, no me va a dar espacio, y es la ventaja de utilizar programas, porque eso no lo puedo hacer con el pizarrón. Por eso me gusta esto. Y de ahí, de una vez, vamos a la otra sustitución, y la distancia del punto N al punto P cumple con lo mismo. La abscisa del punto N es 1, menos la abscisa del punto P es menos raíz de 3. Como hay dos menos juntos, escribo el paréntesis que indica la multiplicación, utilizo el corchete que me indica la asociación entre esos dos, y de ahí elevo al cuadrado. Luego le sumo la ordenada del punto N, que estoy viendo que es 3, y le resto la ordenada del punto P, que ya vimos que es un número medio raro, que es un número entero. Disculpen otra vez. Que es un número entero y que le voy a sumar un número irracional, que es la raíz de 3. Cierro el paréntesis. Ahora todo esto lo debo de escribir en un paréntesis elevado al cuadrado y por último el radical. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Porque si se dan cuenta vienen números irracionales. Números irracionales que ya los sabemos manejar desde hace mucho tiempo. Lo único que hay que hacer es saber cuáles son los conceptos que se aplican. Acuérdense por favor que están en clase y un montón de conceptos. Le empiezo. ¿Cuál es el primer concepto que debo de aplicar? Es jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir jerarquía de operaciones? Quiere decir cuál es la operación que voy a realizar primero. Y esa operación que voy a realizar primero precisamente obedece a que yo sé cuál va primero. Por lo tanto, me doy cuenta que esta es la operación que va primero. Y si ustedes observan, hay ahí dos números negativos. Por lo tanto, entre esos dos números negativos necesito aplicar la ley de la suma, porque menciona que si tengo dos números con el mismo signo, se suman y se deja el signo que prevalece. Luego, como está al cuadrado, necesito aplicar la definición de potencia.
Definición de potencia me dice que voy a multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Eso implica que voy a multiplicar al menos 2 por sí mismo 2 veces. Pero como es un número negativo, también necesito aplicar la ley de los signos, porque voy a hacer menos por menos y me da más. Por lo tanto, siguiendo con eso, resulta que ya puedo escribir. Me voy a ir por las piedritas para que no les pese tanto. Y entonces va a ser un menos 2 al cuadrado es más 4, y por lo tanto aquí vamos a dejar el 4 para no seguir. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente paréntesis? Pues en el siguiente paréntesis resulta que es un número positivo y un número negativo. Por lo tanto, en lugar de la ley de la suma, ahora voy a utilizar la ley de la resta. Y con la ley de la resta, si los números son de diferentes signos, se restan y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, el signo del mayor es negativo, lo que implica que otra vez va a ser menos 2, y menos 2 al cuadrado me vuelve a dar, por ley de los signos, un más 4, el cual lo escribo aquí y luego escribo el radical. Voy a hacer lo mismo con las otras, porque a final de cuentas se va a aplicar exactamente el mismo concepto, y les digo, me lo llevo todo a la par para que sea más rápido, ¿no? Entonces, la distancia del punto M al punto P va a ocurrir lo mismo, y lo mismo, ya no fue lo mismo, porque resulta que hay un número irracional, y como hay un número irracional, ya cambió todo el esquema, y ya no es como lo que sabemos hacer, porque vamos a aplicar otros conceptos. Fíjense bien, primeramente la ley de los signos aquí me da un positivo, pero si ustedes se dan cuenta, aquí me queda un menos 1 y aquí un raíz de 3. Eso implica que como yo no los puedo sumar porque los términos semejantes son aquellos que son de la misma especie, y este es un número entero y este es un número irracional, como no se pueden sumar, entonces a mí me enseñaron que si yo tengo un binomio en resta y lo elevo al cuadrado, disculpen, y lo elevo al cuadrado, ya responde. Este va a ser el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso nosotros lo aprendimos en la secundaria. Fue una de las cosas que más nos estaban haciendo hincapié. Pero si en lugar de ser una resta resulta que es una suma, si aquí es una suma, si el binomio es una suma, pues aquí va a ser una suma. ¿Está bien? Bueno, fíjense bien. Este que está aquí es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque menos por menos es más. Por lo tanto, este que es positivo va a ser este positivo que está acá. O sea, va a ser la A. Va a ser la A. Y si ustedes se dan cuenta, déjense los cambio de color. Ahí. Este es menos 1. Por lo tanto, ese va a ser el menos B. ¿Estamos? Ok. Entonces, si ya me entendieron. Ahí. Ok. Este más raíz de 3 lo debo de elevar al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, resulta que me va a quedar la raíz al cuadrado. Perdón, un más raíz. Por leyes de los signos, más por más sigue siendo más. Pero la raíz cuadrada con el cuadrado, resulta que la raíz cuadrada y el cuadrado reciben el nombre de operaciones inversas. ¿Qué es una operación inversa? Una operación inversa es la que te regresa al número original. Por lo tanto, si aquí tienes una raíz de 3 y la vas a elevar al cuadrado, te va a quedar el número inicial, que es 3. Y por lo tanto, vas a tener aquí primero un 3. Acuérdense que estoy comenzando con este porque es positivo. ¿Sale bien? Luego, como resulta que es una resta, por eso les había dicho que este menos 1 va a ser el B. Como es una resta, va a ser menos 2 veces el primero por el segundo. Pero el primero es 1 y el segundo es raíz de 3. Por lo tanto, 2 veces el primero por el segundo, me va a quedar 2 veces la raíz de 3. ¿Por qué no realizo la multiplicación? Pues porque es un número irracional y el otro es un número racional. Y por último, este esquema me está diciendo que es más b cuadrada. Por lo tanto, va a ser más
este b al cuadrado. Pero 1 al cuadrado se aplica definición de potencia y 1 por 1 sigue siendo 1. Por lo tanto se escribe el 1 y ya se acabó. ¿Sale bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conceptos en un solo paso. Que eso ustedes lo van a poder hacer. Y como tenemos prácticamente 40 días de estar estudiando, lo van a lograr. Pero tienen que hacerlo a diario. Por favor, háganlo a diario. Recuerden que ahorita les estoy diciendo, no saben nada de mate, lo estoy subiendo hasta donde deben de estar. Solamente apóyenme estudiando, porque si no, no van a llegar y van a volver a reprobar geometría analítica. Y obviamente, entonces, eso que está ahí es el resultado del cuadrado de la raíz cúbica, que fue este 3, del doble producto del primero por el segundo, que fue este menos 2 por raíz de 3, y del cuadrado de menos 1, que me da más 1. Un binomio al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el otro. Si ustedes se dan cuenta, hay una suma, y debido a la suma, pues no hay pleito, porque todos los signos van a ser tal cual. Pero vuelve a ocurrir que tengo un número menos otro número. Entonces ahí ocurre otra situación. Yo puedo hacer la ley de los signos y la ley de la resta con estos dos. Se dan cuenta que estos dos, como son números enteros, yo puedo realizar la ley de la resta y me queda menos 1. Por lo tanto, el binomio es más raíz de 3 menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, es el mismo que acá. Va de nuevo. Esta raíz de 3 es esta más raíz de 3. Este 1 menos 2... Ah, no es cierto, eso es mentira. Disculpen, me equivoqué. Disculpen. Este 1 menos 2 es este menos 1. Pero este menos por el raíz de 3, si ustedes se dan cuenta, no es más raíz de 3, sino es menos raíz de 3. ¿Sí lo observan? En otras palabras, este es negativo y este también es negativo. Entonces, como los dos son negativos, ahí se deben de acordar que cuando ustedes tienen un negativo y tienen otro negativo y lo van a elevar al cuadrado, cuando los dos son negativos, ese va a ser el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Curiosamente, al ser los dos negativos, todos van a ser positivos. ¿Dónde se los explicaron eso? Se los explicaron en álgebra. Ahorita considérenlo cómo va. Y entonces, si ustedes hacen este binomio al cuadrado, vuelvo a repetir, aquí hay un 1 menos 2 y me da negativo. Por propiedad distributiva, este menos por este más me da negativo. Aquí me falta agregar. También estoy aplicando la propiedad distributiva. Y entonces, como conclusión, dejen bajo esto. Como conclusión, me va a quedar el cuadrado del primero, ya habíamos dicho que este es el primero. Y entonces el cuadrado del primero me da 1. Luego positivo, porque insisto, los dos me dan negativo. Este es negativo y el otro es negativo. Entonces, el doble producto es este que fue 1 por el raíz de 3 por el 2. Por lo tanto, me queda más 2 raíz de 3. Y por último, el raíz de 3 al cuadrado. Ya habíamos dicho que son operaciones inversas, la raíz y el cuadrado. Por lo tanto, me da de resultado el número inicial. Y el número inicial es un más 3. Y con eso, todo esto debe de estar adentro de un radical. ¿Sale bien? Son muchos conceptos, pero hay que aprender a observar qué con qué me da qué y hacerlo, ¿no? Como les digo, matemáticas no es pasar, cancelar, eliminar, no, es muchas más cosas, ¿no? Bueno, ya saben que si tienen alguna duda, me dicen luego, ¿no? Ahora bien, vámonos con la otra. En la otra me están diciendo la distancia del punto N al punto P se va a calcular como... Si ustedes observan, aquí está rápido porque este menos por menos me da más. Por lo tanto, tengo 1 más raíz de 3. Y como tengo 1 más raíz de 3, todo va a ser positivo. Y entonces, el cuadrado de este primero, ya saben que por definición de potencia es 1. Como este es positivo, es el doble producto del primero por el segundo. Y el doble producto es 2 por 1, 2 por raíz de 3, pues vuelve a ser más 2 raíz de 3. Más 2 por la raíz de 3.
Y por último, este raíz de 3 elevado al cuadrado, porque ya saben que así me da el trinomio cuadrado perfecto, vuelven a hacer operaciones inversas y eso implica que me queda un más 3. El más del teorema de Pitágoras lo escribo tal cual y entonces resulta que aquí tengo un 3 menos 2 porque estoy aplicando propiedad distributiva y leyes de los signos. Este 3 menos 2 me da 1 positivo, pero este menos por este más me da un menos. Eso quiere decir que tengo 1 menos raíz de 3. Y como tengo 1 menos raíz de 3, vamos a aplicar el binomio al cuadrado, donde es una resta y donde el resultado me da el cuadrado del primero menos el doble producto. Por lo tanto, aquí tengo el cuadrado de 1 es 1. Ay, disculpen. El cuadrado de 1 es 1 menos el doble producto del primero por el segundo, porque acuérdense que habíamos dicho que este menos por este más me da negativo. Entonces 1 por 2 me da 2, por raíz de 3 me queda 2 raíz de 3. Y por último, el raíz de 3 al cuadrado, por ser operaciones inversas, solamente me queda el radicando, que es un 3. Y todo eso debe de estar en una raíz cuadrada. Y entonces de aquí lo importante es que no le tengan miedo a los números irracionales, porque generalmente lo que hacen es expresarlo decimalmente y ustedes saben que los números decimales no existen, jamás han existido. Existe la expresión decimal, pero como no son números, no lo puedes utilizar en mate, jamás, hasta el problema. Esa es la razón por la cual no van a utilizar calculadora, porque los números decimales no existen y por lo tanto no tiene sentido la calculadora, a menos que sea un problema. Bueno, ahora bien, ¿qué voy a hacer? Pues si se dan cuenta aquí, pues no hay tanto que buscarle, es simplemente por jerarquía de operaciones, lo primero que vas a hacer es la suma. Y como vas a hacer la suma, los dos números son positivos y por lo tanto vas a utilizar la ley de la suma. Y por lo tanto aquí te va a dar un 8. Pero si tú te acuerdas, el 8 se puede factorizar como 4 por 2. Por lo tanto, si tú tienes la raíz de 8, aplicando propiedad de los exponentes, la raíz de 8 tú la puedes escribir como la raíz de 4 por la raíz de 2. Eso te permite la propiedad de los exponentes. Eso quiere decir que la raíz de 4 es exacta y la raíz de 2 no es exacta. De tal manera, aplicando esto que les acabo de decir, factorizar para obtener raíz de cada uno, eso recibe el nombre de racionalizar el radicando. Acuérdense que ahorita sé que su nivel matemático está por los suelos y por eso les estoy explicando cada partecita cómo se llama y cómo se hace. Lo voy a hacer durante todo el curso. Racionalizar el radicando. Y por lo tanto, la distancia del punto M al punto N es 2 por la raíz cuadrada de 2. Pero como la distancia son unidades, perdón, es una longitud, entonces aquí le debo de agregar que son unidades. Si no le agregan que son unidades, ya están cometiendo un error porque no están entendiendo que es una distancia. Cuando calculamos áreas son unidades cuadradas. Cuando en cálculo integral utilizan volúmenes, van a decir unidades cúbicas. Y ahí va la secuencia, ¿no? En geometría analítica calculamos distancias y áreas, y en cálculo diferencial calculamos pendientes, áreas y longitudes. Y en cálculo integral calculamos áreas, longitudes y volúmenes, que lo irán viendo poco a poco, ¿no? Bueno, ahora bien, en el siguiente, fíjense cómo aquí otra vez, tengo un 3, tengo un 1, tengo un 1 y tengo un 3. Por lo tanto, todo eso es ley de la suma. Todo es ley de la suma. Lo voy a dejar ahí marcado con marcatextos para que sepan cuáles estoy considerando. Y eso implica que por ley de la suma, este 3 más 1 te da 4, más este 1 te da 5, más este 3 te da 8. Y ya tienes aquí un 8. ¿Qué apliqué? Pues apliqué ley de la suma, que aquí ya lo estoy mencionando, ¿no? Y luego, si ustedes se dan cuenta, este que está aquí y este que está aquí, tengo que revisar otro concepto. Y ese concepto es que esos dos son términos semejantes. ¿Cómo sé que son términos semejantes? Pues porque los dos tienen la misma raíz.
Y como los dos tienen la misma raíz y tienen signo diferente, ahí debo de aplicar entonces la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta me doy cuenta que como es el mismo, me va a quedar un 0, pero el 0 ni se escribe. Por lo tanto, lo único que voy a escribir es raíz de 8. Pero tú ya sabes que la raíz de 8 es... Exacto, es 2 raíz de 2. Entonces ya no le escribes de raíz de 8, sino ya simplemente escribes 2 raíz de 2 y son unidades. Pero fíjense cómo todo provino de un trinomio al cuadrado. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque tienen que entender que tanto en aritmética, que son operaciones con números, como en álgebra, que son operaciones con términos, en los dos casos se utiliza el binomio al cuadrado. Hay que simplemente asimilarlo. Y si van a empezar a anotarlo, como todos los días les repito los mismos conceptos, en algún momento se los aprenden. No tienen que estarlos estudiando ahí como que 2 días antes del examen. Es sobre la marcha, pero hay que usarlos. Bueno, vámonos al siguiente. En el siguiente estoy calculando la distancia del punto N al punto P. Y de aquí otra vez, lo primero que tengo que hacer es, por jerarquía de operaciones, ver cuáles son las operaciones que voy a realizar. De aquí me doy cuenta que está este 1, que está este 3, que está este 1 y que está este 3. Todos esos los puedo sumar porque son positivos y precisamente por la ley de la suma. Por lo tanto me va a quedar un 8. 1 más 3, 4, 4 más 1, 5, más 3, 8. Y luego, bajo el mismo concepto que se denomina términos semejantes, me doy cuenta que este que está aquí y este son términos semejantes. Siempre voy a estar utilizando marcatextos para que vean lo que estoy viendo, ¿no? Y de ahí, otra vez aplicando la ley de la resta, me doy cuenta que eso es 0 y 0 más 8 sigue siendo 8. Pero 8, tú ya sabes que racionalizando el radicando, tú lo expresas como un 2 raíz cuadrada de 2 unidades. Y en ese momento, como ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara que este y este y este son iguales, entonces ya pueden decir que, por lo tanto, esos 3 puntitos quieren decir, por lo tanto, el triángulo MNP, porque acuérdense que así se simboliza en geometría euclidiana, el triángulo MNP es X, que quiere decir igual, late, que quiere decir lados, equilátero, y ya acabé. Y si acaso le agregan el que queda, ay, disculpen, no se dibujó, que queda demostrado. Esas 3 letras solamente es para afianzar, ¿no? Que queda demostrado. ¿No se ve? ¿Ya se ve? Ah, ya entendí. Yo te pagué, espérame tantito. ¿No? Si yo tengo la raíz y tengo aquí un cuadrado, ¿era lo que estabas mencionando? Sí. Si tú tienes eso, fíjate cómo esta instrucción es la inversa que esta instrucción. Como son instrucciones inversas, entonces regresas al número original. Pero si tú tienes, por ejemplo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado en raíz, fíjate cómo aquí viene el otro concepto. Ese se llama jerarquía de operaciones. Como te acabo de decir que el radical es un paréntesis, entonces tú no puedes decir que esta instrucción y esta instrucción son inversas. ¿Por qué no? Porque la jerarquía de operaciones te dice, es que esto es un paréntesis. Como es un paréntesis, primero haz las operaciones que están adentro del radical. Y son 2 conceptos diferentes. Aquí sí puedes porque la raíz es de todo y el cuadrado es de todo. Pero aquí no. Ahí lo que se agrega es jerarquía de operaciones. Entonces no puedes pensar en eliminar porque aparentemente siempre que tuvieras una raíz y un cuadrado lo eliminas. Y no es cierto. A veces es completamente diferente a este otro a veces. Pero se parece, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que no existe la eliminación. Tienes que entender que si son operaciones aplicadas al mismo número, binomio, función, lo que sea, sí puedes aplicar el concepto de operación inversa. Pero si tienes la raíz y muchos términos adentro,
Entonces el concepto que hay que aplicar es jerarquía de operaciones, porque primero hay que hacer todas las operaciones que están en el radicando. Por eso no se les aconseja el que tan a la ligera diga se elimina, porque se elimina es como lo que te voy a decir. Si tú tienes un 5 y un 5, eliminar es mátalos. Y si los mato, nada más queda eso, ¿no? Ay, ya no se vio. Si los elimino, nada más queda la rayita. ¿Sí me entiendes? Eso es eliminar. Pero si tú tienes el 5 menos 5, también es quítalos. Y entonces nada más te queda el signo menos. Porque los estás matando, los estás quitando. Y son dos conceptos diferentes. El concepto que debes de aplicar en el primer ejemplo que te escribí es: si repartes 5 pesos entre 5 personas, a cada persona le va a tocar un peso, porque estás repartiendo. Entonces utilizas la conceptualización. Y entonces, como repartes, aquí te da un 1. Disculpen que no quiere escribir. Escribe. Ya se puso nena. Ahora sí ya quiso. Entonces aquí te da de respuesta un 1, porque está repartiendo 5 pesos a 5 personas. 5 manzanas entre 5 personas, le toca una manzana a cada uno. Y entonces aquí te queda un 1. Pero si tienes 5 manzanas y te quitan 5 manzanas, te queda 0. Entonces ahí viene el detallito. Si te das cuenta que generalmente dicen: este se cancela con este se cancela con este. Son dos cosas diferentes para lo mismo. Y es completamente diferente el repartir que el quitar. Por eso no se debe de utilizar el cancelar. Sin embargo, muchas personas lo dicen muy a la ligera, sin entender que son conceptualizaciones importantes. Entonces, para vaya dele quitando, no existe el cancelar. Entonces, debo de entender lo que es una operación. Y si es una operación, viene jerarquía de operaciones. Y entonces jerarquía de operaciones te dice cuál es primero y cuál después. Y si estás haciendo al mismo tiempo el cuadrado y la raíz, entonces son operaciones inversas, pero no canceles, para que se te vaya quitando esa situación que luego es muy grave y que yo lo he visto en exámenes, ¿no? Luego, por ejemplo, si tienen aquí 5 menos 3, muchos lo cancelan y me escriben que el resultado es menos 3. Y eso está pero súper mal, porque por jerarquía de operaciones tienes que hacer la operación que está en el numerador, porque esto es esa raya de fracción es un paréntesis, y tienes que hacer la operación que está en el denominador, y entonces esto te da 5 medios. Ahí es el problema de utilizar tan a la ligera el cancelar. Entonces cambia tu estructura mental y piensa en jerarquía de operaciones y vas viendo los resultados. ¿Sale bien? Bueno, acuérdense que lo que debo de explicarles yo es cómo se hacen las cosas bien, porque si no les explico bien, pueden reprobar. Y obviamente yo no quiero que reprueben. ¿Por qué no quiero que reprueben? Porque ya quiero que ya hagan otras cosas. ¿Qué cosas pudieran estar haciendo ahorita? Hacer un ejercicio, pues es el lenguaje. Si hablamos bien castellano lo entendemos, si no, no. Entonces me menciona el extremo de uno de los segmentos. Ok, ¿qué es un segmento? Un segmento es un pedazo de recta que está limitado entre 2 puntos. Y me están diciendo que es de longitud 5. Como me dicen de longitud 5, entonces yo ya sé que la distancia, disculpen, ustedes saben que la distancia entre esos 2 puntos es 5 unidades. ¿Qué puntos? No lo sé. Pero ahora me están diciendo que hay un punto A. Ah, perfecto. Entonces va a ser la distancia del punto A. Y luego me dicen, si la abscisa del otro extremo es 6, obtén su ordenada. Ah, pues quién sabe cuál es el otro punto. Yo lo bautizo. Vamos a decir que el otro punto se llama B y me están diciendo que del otro punto, de la coordenada, que es una pareja de una abscisa y una ordenada, me están diciendo que la abscisa es 6. Pero ustedes no conocen la ordenada. Lo dejamos en Y. Entonces, a final de cuentas, yo tengo la distancia del punto A a B
donde ya sé que el punto A es 3, menos 2 y el punto B yo lo acabo de declarar. Y por lo tanto, ya puedo escribir la fórmula, donde recuerden que una fórmula es una ecuación muy conocida por todos los que están en el mismo campo, que es la fórmula de la distancia. Disculpen. Dime. ¿Este 6? La abscisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la abscisa va del lado izquierdo y la ordenada va del lado derecho. Ahí es donde hay que aprender que siempre que tengas una coordenada, siempre lo primero que escribes es la abscisa y lo segundo que escribes es la ordenada. Por eso se llama co. Co son dos. Ordenada son dos que están ordenados. ¿Cómo están ordenados? Primero la abscisa y luego la ordenada. ¿Dónde va la abscisa? Acuérdate que la abscisa va en el eje horizontal, aquí va la abscisa y en el segundo va la ordenada. ¿Sale bien? Bueno, todas las preguntas díganmelas, ¿eh? O sea, es muy padre, es muy bonito en el momento que empiezan varias cosas. Bueno, entonces, la fórmula de la distancia entre dos puntos, ustedes ya saben que es la distancia del punto A al punto B, siempre se va a calcular como la abscisa de A menos la abscisa de B elevado al cuadrado, y le van a sumar la ordenada de A menos la ordenada de B elevado al cuadrado, y de ahí van a tener una raíz cuadrada que es un radical que se debe de cerrar porque es un paréntesis. Y entonces, ya que escribieron la fórmula, lo que viene es la sustitución, y la sustitución obedece a reemplazar. Por lo tanto, si yo voy a reemplazar, quitas uno y pones el otro, aquí viene un 5, ya lo reemplazaste. Luego escribes la abscisa de A, que es un 3, le restas la abscisa de B, que tú estás dándote cuenta que es un 6, y eso lo debes de elevar al cuadrado. Y luego le agregas la ordenada del punto A, que tú te estás dando cuenta que es un menos 2, y le restas la ordenada del punto B, que te das cuenta que no lo conoces, pero tú lo bautizaste como la letra Y, y eso debe de estar elevado al cuadrado, y de aquí obtienes la raíz cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, esa fórmula me llevó a que yo tenga una incógnita. Y si ustedes se acuerdan, antes no había incógnitas, solamente era hacer operaciones y ya se acabó. Ahora sí hay incógnitas. Y como hay una incógnita, entonces cambia toda la estructura de lo que vamos a realizar. Pero no quiere decir que sea súper difícil. Quiere decir que ahora vamos a utilizar otros conceptos de álgebra. Y los otros conceptos son, primero, si tú te das cuenta que hay una raíz, pero esa raíz que está ahí está afectando a la incógnita. Como están afectando a la incógnita, lo primero que tú vas a realizar va a ser una operación inversa. ¿Qué quiere decir operación inversa? Que si aquí tienes una raíz, la operación inversa a la raíz es un cuadrado, y ese cuadrado lo vas a aplicar en el otro miembro. O sea que si estás teniendo en el miembro derecho una raíz, vas a aplicar un exponente, una potencia en el miembro izquierdo, y eso recibe el nombre de definición de potencia. Y la definición de potencia implica que vas a multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, si la vas a multiplicar 2 veces, te va a dar por resultado un 25. Ya apliqué operación inversa y ya apliqué definición de potencia. Ahora bien, con mis ojitos de la cara me doy cuenta que aquí hay otra operación que puedo hacer, pero ahí son signos diferentes. Al ser signos diferentes, entonces lo que debo de aplicar es una ley de la resta. Y esa ley de la resta me dice que si estos dos tienen diferentes signos, se restan y se deja el signo del mayor. Por lo tanto me da un menos 3. Pero como está elevado al cuadrado, vas a aplicar definición de potencia. Y esa definición de potencia te va a llevar a que tú te das cuenta que vas a estar multiplicando dos números que son negativos. Y como esos dos números son negativos, entonces adicionalmente vas a tener que utilizar la ley de los signos, porque vas a tener un menos por un menos. Fíjense como aquí me da menos 3, y al cuadrado pues tiene que ser multiplicar por sí mismo al menos 3 dos veces, y eso me va a dar por resultado un 9, exacto. Pero ahora resulta que me doy cuenta que estos dos que están aquí, para poder realizar una operación, deben ser términos semejantes.
Pero resulta que no son términos semejantes por la única y sencilla razón que una es una variable, semejantes, una es una variable y la otra es un número. Entonces, como no son términos semejantes, ya no pude aplicar ni ley de la suma ni ley de la resta, y entonces lo que yo hago es acordarme que si yo tengo un número negativo y le resto otro número negativo y lo elevo al cuadrado, al ser los dos negativos, va a ser el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, al ser un más, simplemente voy a respetar los signos que salgan. Y eso va a decir que va a dar un más 4, que es el cuadrado del menos 2. Un más, disculpen, el primero por el segundo es un 2y y por otro 2 me da un 4 porque acuérdense que es el doble producto. Y al ser el doble producto me va a quedar más 4y. Disculpen que esté fallando tanto esta cosa. Luego así es de nena, más 4y. Y luego el cuadrado del último me va a quedar un más. Dejen borro esto porque ya no se vio bonito. Más 4y. Y por último me va a quedar un más y cuadrada. Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Como los dos son negativos, todo me queda positivo. ¿Sale bien? Y entonces ya hice lo que podía hacer de acuerdo a lo que tenía de resultado. Y entonces ahora lo que debo de pensar es que por mi experiencia yo sé que esto es una ecuación de segundo grado. Y si es una ecuación de segundo grado, ¿dónde deben de estar las incógnitas? Ok, del lado izquierdo. Si hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. Entonces deben de estar del lado izquierdo. Pero si se dan cuenta que si está del lado izquierdo, me daría la idea de realizar una operación inversa. Pero si hago la operación inversa, se dan cuenta que queda un menos y cuadrada y ya no funciona, porque debe ser más y cuadrada. Por lo tanto, cambio de concepto y no utilizo el de operación inversa, sino utilizo el concepto de propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, si el 3 es igual a x, yo también puedo decir que la x es 3. No importa en qué lado lo escribas. Como no importa en qué lado lo escribas, entonces simplemente la y cuadrada la escribo en el miembro izquierdo. ¿Por qué? Porque no importa dónde la escribas. La puedes escribir en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. Tú decides. Y como no me gusta que quede en el miembro derecho, la escribo directamente en el miembro izquierdo. Pero no estoy haciendo operación inversa, solamente la estoy intercambiando de lugar. Por lo tanto, como estoy intercambiando de lugar, también lo intercambio de lugar, más 4y. Pero entonces, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, los tres se llaman, los tres reciben el nombre de términos semejantes, porque los tres son números. Y como los tres son números, entonces primero hago esta. Como los dos son positivos, voy a aplicar la ley de la suma. Con la ley de la suma, eso me va a dar un 13. Pero si ustedes se dan cuenta, todo debe quedar de un solo lado. Como todo debe quedar de un solo lado, quiere decir que este 25 no lo puedo dejar ahí. Y por lo tanto, lo que hago es la operación inversa. Pero la operación inversa la hago con el 25, no la hago con el 13. ¿Por qué la hago con el 25? Porque todo debe de estar del mismo lado. Mismo lado que ahora lo estoy cambiando de lugar, porque estoy haciendo un intercambio. Y como estoy haciendo un intercambio, un switcheo, que lo manejan mucho en electrónica y en computación, entonces resulta que este 25 voy a realizar una operación inversa. Por lo tanto me queda un menos 25. Pero el menos 25 se le va a sumar al 13 porque son términos semejantes. Y como este va a ser menos 25 y es más grande, eso quiere decir que lo que voy a aplicar no va a ser la ley de la suma, sino va a ser la ley de la resta porque tienen signos diferentes. Y si realizo la ley de la resta, menos 25 más 13, me va a quedar un menos 12. Menos 12, que por la operación inversa debería de quedar en el miembro derecho, pero como estoy aplicando la propiedad reflexiva, lo escribo en el miembro izquierdo. Y no pasa nada. No estoy pasando, porque no existe el pasar.
No existe el pasar porque no puedo levantar a la X y pasarla del otro lado. Es una operación junto con la propiedad reflexiva. Y por lo tanto, si ustedes se acuerdan, como este 25 ya no está de este lado, ahí me va a quedar solamente un 0, y como ese 0 está en el miembro izquierdo y por la propiedad reflexiva lo puedo escribir en cualquier lado, pues quiere decir que voy a hacer esto todo igual con 0. ¿Sale bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que en un solo paso estoy aplicando un concepto, dos conceptos, tres conceptos, cuatro conceptos, cinco conceptos. Y en el anterior fue un concepto, dos conceptos, tres conceptos, cuatro conceptos, cinco conceptos, seis conceptos. Eso es lo importante, que vayan entendiendo que los conceptos se repiten y los pasos dependen de los conceptos que tú hagas. Puedes hacer un paso por cada concepto o puedes hacer menos pasos con muchos conceptos, pero hay que escribirlos. Y como todos están siendo los mismos, si se han dado cuenta, siempre estoy repitiendo ley de la suma, de ley de la resta, jerarquía de operaciones, llega un momento en que ya se me queda. De estarlo manejando se me queda. Y como vamos a estar muchos días juntos, porque aunque estén en su casa van a seguir conmigo, pues poco a poco van a ir avanzando. Los voy a extrañar de no verlos en presencial, pero pues no pasa nada, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es algo que se denomina factorización. ¿Por qué debemos de hacer una factorización? Pues porque la fórmula general nunca se ha utilizado debido a que no puedo hacer operaciones en calculadora. Por eso siempre se factoriza. Y si van a factorizar, la factorización es de la forma x cuadrada más bx más c. Hay tres tipos de factorizaciones. Esa es una de ellas. Y en ese tipo de factorización a ustedes les enseñaron que se deben de escribir dos paréntesis que se están multiplicando, manteniendo la igualdad. Y lo que deben de hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término cuadrático. Como son operaciones inversas, me va a quedar un radicando que es x. Luego, disculpen, aquí me equivoqué. La raíz cuadrada no es de este, sino la raíz cuadrada es de este. Entonces no es x, sino son y's. Disculpen, me emocioné. Son y's. Y luego lo que tienen que hacer es observar este signo. Y este signo va a ser la operación del primer binomio. Y luego van a multiplicar este signo por el segundo signo, y el resultado por ley de los signos va a ser la operación del segundo binomio. Y por último, deben tomar la decisión. Si tú tienes un número 12, dime cuáles son las parejas que multiplicadas te dan 12. Pues las parejas es 1 por 12, la otra pareja es 2 por 6, la otra pareja es 3 por 4 y ya no hay más. Y entonces, ¿cuál pareja es la que te va a dar el resultado del término lineal? Y entonces, si tú ves esta pareja y escribes aquí el 12 y aquí el 1, no te da el más 4. Y entonces te vas con la siguiente pareja, y la siguiente pareja es 2 y 6. Escribes primero el grande y luego el chico, y te vas a dar cuenta que estos dos sí te dan más 4. Por lo tanto, se puede factorizar, y lo único que debes de escribir aquí es primero el 6 y luego el 2. Y ya factorizaste. Por último, bueno, no por último, porque todavía falta algo. El concepto que vas a aplicar es satisfacer la ecuación. ¿Qué quiere decir satisfacer? Satisfacer quiere decir dejarla contenta, o sea que se cumpla. Y si vas a satisfacer la ecuación, tú debes de pensar qué valor de la ordenada te va a satisfacer esta ecuación, qué valor de la otra ordenada te va a satisfacer esta ecuación. Y entonces te vas en el concepto de operación inversa. Si ustedes se dan cuenta que hay una suma, la operación inversa es una resta. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Por lo tanto, si este menos 6 lo sustituyen aquí, menos 6 más 6 me da 0, y 0 por todo lo demás sigue siendo 0. Se cumple la ecuación. Si este más 2 lo sustituyen acá, más 2 menos 2 me da 0, y 0 por lo demás, se cumple la ecuación. Se satisface la ecuación. Por lo tanto, solamente pensando en operaciones inversas, yo ya me sé los resultados. Y entonces, este que está aquí, no es el resultado. ¿Por qué no es? Exacto. Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación, ¿va? Entonces hay que poner énfasis en eso. Eso quiere decir que esto se llama ordenada.
Entonces, ese no es el resultado. El resultado es que existe un punto B que tiene una abscisa que nos dijeron que era 6. Entonces, hay un punto B que la abscisa es 6 y la ordenada es menos 6. Pero también hay otro punto. Ese punto, como ya dijimos que se simboliza con letras mayúsculas, no puedo decir que es el punto B2, tiene que ser otro punto. Entonces existe un punto C que tiene una abscisa que es 6, acuérdense que todo partió que la abscisa era 6, pero ahora va a tener una ordenada que es 2. Si ustedes me dejan esto, eso está mal, ¿eh? Conceptualmente está mal, porque no estoy en álgebra. Lo que hay que escribir es que los resultados son el punto B y el punto C. También si me escriben B1 y B2 también está mal, ¿eh? Porque los puntos jamás se simbolizan con subíndices, son letras mayúsculas. Si quieren utilizar la B y la H, o la E y la F, o la G y la J, está bien, ¿no? Pero hay que aprender a dar los resultados. Es algo así como cuando... ¿no? Entonces, de ahí se van a dar cuenta que, como dijo su compañera, ¿no? No es 72, sino es, ¿qué? ¿Me dijiste 53? 57, ¿no? Pero 57 de todas maneras se puede dividir entre 3, y 57 entre 3 me da 1, sobran 2 y me da 19. Entonces aquí me queda menos 19 igual con 0. Y esa es la primera ecuación. Y si ustedes se dan cuenta, esta ecuación tiene dos incógnitas. Eso quiere decir que lo que hagan por acá les va a dar otra ecuación con dos incógnitas. Y si tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, hay que aplicar sistemas de ecuaciones. Pero todo surge que elevé un binomio, dos binomios y tres binomios y cuatro binomios al cuadrado. Y luego apliqué operaciones inversas. Entonces, este ejercicio ya me va a llevar a que estoy utilizando más elementos de álgebra. Pero no quiere decir que esté más complicado. Simplemente es más robusto, es más tardado. Pero hasta ahí. ¿Sale bien? Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde, cuídense mucho. Ya saben que